tarde, hermanos, gloria al Señor, va a ser lo que dice el versículo 37 de Lucas 1. Porque nada hay imposible para Dios. Gloria al Señor. Porque nada hay imposible para Dios. Ese es nuestro tema para nosotros en esta hermosa tarde. Bendito sea Dios. Gloria a Jesús. Cuando nosotros, hermanos, gloria al Señor, leemos al profeta Ezequiel, nos damos cuenta, gloria al Señor, hermanos, que su ministerio fue en tiempos difíciles para el pueblo de Judá. Gloria al Señor. Fue el tiempo de las invasiones, fue el tiempo, hermano, de los sitios, fue el tiempo en que los caldeos subieron, hermanos, sobre Jerusalén, subieron sobre Judá, la sitiaron por primera vez, la sitiaron por segunda vez. Hermanos, fueron tiempos bien difíciles, hermanos, tanto para aquel pueblo como para estos siervos de Dios. Por supuesto, no era solo Ezequiel. Hubieron otros varones de Dios como Jeremías. Jeremías fue contemporáneo de Ezequiel. Gloria al Señor. Posiblemente se conocieron, posiblemente no se conocieron, pero la cosa es, hermanos, que gloria al Señor, estuvieron, hermanos, sirviendo a Dios casi, gloria al Señor, en el mismo tiempo. En la misma ocasión. Por supuesto, Daniel, que en ese tiempo pues era todavía un muchacho, un joven, que más tarde pues nosotros vemos el ministerio de Daniel, hermanos, gloria al Señor, el cual fue, hermanos, llevado captivo de los hermanos, de los que llevaron, de los que transportaron de allí de Jerusalén, de allí de Judá, los que llevaron allá abajo a los caldeos. Poderoso Dios. Entonces, estos varones, hermanos, pudieron vivir esos tiempos, hermanos, caóticos, tiempos extremos, tiempos bien difíciles. Poderoso es Dios. Entonces, la razón que vinieron esas dificultades, hermanos, al pueblo fue como consecuencia de no haber querido oír la palabra de Dios. De no haber querido oír a los hombres de Dios. Imagínense que Jeremías profetizaba, Jeremías hablaba la palabra de Dios. Pero el pueblo no quería oír a Jeremías. Jeremías tenía que hablar la palabra de Dios en la calle. Jeremías tenía que hablar la palabra de Dios afuera de la puerta, hermanos, de donde el pueblo venía supuestamente, hermanos, a alabar a Dios. Jeremías no podía entrar allá y hablarles la palabra allá adentro. Tenía que hablarles la palabra allá afuera. Pero él tenía que hablar la palabra porque eso se le había sido encomendado. Poderoso Dios. Pero la gente no quería oír. El pueblo no quería oír. Los sacerdotes no querían oír. Gloria al Señor. Los otros llamados profetas que habían ahí contradecían la palabra de Jeremías. Y sucesivamente, pues también, hermanos, a Ezequiel le pasaba lo mismo. La gente no quería oír. Ellos, hermanos, eran enviados de Dios, eran varones de Dios, hermanos, varones consagrados a Dios, varones en las manos de Dios, pero el pueblo no quería oírlo.
Y la única razón por la que no los querían oír es porque ellos hablaban, hermanos, de parte de Dios, porque hablaban la palabra de Dios y porque los corazones del pueblo se habían engrosado y no estaban en condiciones de oír, hermanos, las amonestaciones, hermanos, que por labio de estos hombres eran pronunciadas contra ellos. Bendito sea Dios. Y las amonestaciones hermanos, que se referían a aquel pueblo, que se dirigían a aquel pueblo, no eran amonestaciones, hermanos, para muerte ni para destrucción, sino que eran amonestaciones para que se apercibieran, amonestaciones para que vivieran, amonestaciones para recibir bendición, amonestaciones para que se volvieran al Dios de sus padres, amonestaciones para que reflexionaran, amonestaciones, hermanos, gloria al Señor, para que hubiera un cambio de actitud en ellos. No estaban en condiciones, no querían, gloria al Señor, no querían. Jeremías les dice, en Jeremías 6:16 les dice, paraos en los caminos, como quien dice, pueblo de Israel, ustedes que se llaman el pueblo de Dios, miren por dónde están caminando, miren dónde se están conduciendo. Gloria al Señor. Ustedes que dicen ser el pueblo de Dios, que tendrían que caminar por un solo camino. Ustedes, gloria al Señor, gloria al Señor, dirigidos por caminos equivocados. Ustedes se han trazado sus propios caminos, y estos caminos que ustedes han edificado, estos caminos que ustedes se han trazado, simplemente los han alejado de Dios, los han apartado de Dios, y Dios no está contento con ustedes. Poderoso Dios. Dios está airado contra ustedes, porque ustedes han dejado al Santo de Israel, porque ustedes han dejado a Dios, porque ustedes se han desviado del verdadero camino, se han desviado de la verdadera senda, se han desviado del camino que Dios ha marcado, de esa dirección clara y precisa que Dios les ha dado. Ustedes han abandonado ese camino y ahora se han hecho muchos caminos. Poderoso Dios. Pero Jeremías les dice, párense, deténganse, van equivocados. Poderoso Dios. Pregúntenle, dice, si ustedes lo han olvidado, si ustedes no tienen la ley, si ustedes no tienen el libro, pregunten entonces. Pregunten por el buen camino. Pregunten cuál es el buen camino. Pregunten cuál es el verdadero camino. Bendito sea Dios. Una vez que hayan indagado, una vez que ustedes hayan investigado, ahora pues caminen por ese camino. Bendito sea Dios. Caminen por él. Poderoso Dios. Pero fíjese que el pueblo respondió. Y la respuesta del pueblo fue no. La respuesta del pueblo fue no andaremos. Como quien dice, aquí vamos bien. No te metas con nosotros. Déjanos a nosotros. Aquí vamos bien. Aquí nos sentimos confortables. Aquí nos sentimos bien. Bendito sea Dios. No andaremos. Poderoso Dios. Cuando se es rebelde a la palabra de Dios, vienen consecuencias drásticas, consecuencias dolorosas.
El ser rebelde a la palabra de Dios, hermanos, trae gran mal. Hay poder en el Señor. Bendito sea Dios. Y en este pueblo lo vemos. Cuán gran mal les vino como consecuencia de no haber querido oír la palabra de Dios, como consecuencia de no haber querido ser dóciles a la palabra de Dios, como resultado de haber sido duros para, hermanos, recibir la palabra de Dios. Siempre los que han oído la palabra de Dios, Dios ha obrado en ellos. Poderoso Dios. Dios ha hecho algo. Mire, la Biblia dice en el libro de los Hechos, Hechos 16, allá por el verso 14, cuando Pablo está allá en Filipo y a la orilla del río, sale Pablo a predicarle la palabra a un grupo de mujeres que estaba ahí. Hay poder en el Señor. Entre tantas mujeres que habían, habla de una la Biblia. Una mujer quizás de una buena posición, porque ella era vendedora de púrpura. Gloria al Señor. De una ciudad muy acomodada, ella era de Tiatira. Hay poder en el Señor. Una ciudad muy próspera, y esta mujer quizás era próspera también. La Biblia dice que su negocio era vender púrpura. Poderoso Dios. Y esta mujer llamada Lidia, que dice que también, gloria al Señor, hermano, servía a Dios, que también era temerosa de Dios, gloria al Señor, adoraba a Dios. Era, gloria al Señor, bendito sea Dios, hermanos, quizás una, gloria al Señor, devota de allá del templo. Poderoso Dios. Dice la Biblia que cuando Pablo estaba hablando, esta mujer empezó a oír. Empezó a oír a Pablo de la palabra que se predicaba. Y al oír a Pablo, dio oportunidad a que el Espíritu Santo obrara en ella. Pues Dios, hermano, a través de su Santo Espíritu, empezó a abrir el corazón de Lidia. Gloria al Señor. Pero todo comenzó, hermanos, con la actitud de ella de oír la palabra. Al ella oír la palabra, esto dio oportunidad a que el Espíritu Santo ahora abriera el corazón de ella y esa palabra entrara y obrara en ella, al grado que la Biblia dice, hermanos, que se bautizó ella, se bautizaron los de su casa y después hasta estaba rogando a los siervos de Dios que vinieran a la casa de ella. Poderoso Dios. Hermano, resultado de haber oído la palabra, haber prestado atención a la palabra. Poderoso Dios. Sí, pero el no prestar atención a la palabra, pues va a suceder todo lo contrario. Gloria al Señor. Yo veo el gran privilegio de Ezequiel. A pesar de todos sus sufrimientos. Gloria al Señor. Ezequiel fue un hombre muy sufrido en su ministerio. A Ezequiel no piense usted que le aplaudían, que lo recibían con aplauso. No piense usted, gloria al Señor, que para este varón de Dios, para este profeta de Dios, fue fácil en su tiempo servir a Dios. Dios mismo lo sometió a ciertos sacrificios que no eran fáciles. Fíjese que en una ocasión Dios pone a Ezequiel a dormir 390 días al lado izquierdo. Gloria al Señor. Qué bonito estar 390 días durmiendo solo al lado izquierdo sin darse vuelta para otro lado. Después lo pone 40 días a dormir al lado derecho.
Bueno, eso todavía es un poco pasadero. Poderoso Dios. Fíjese que Dios le dice un día a Ezequiel: Ezequiel, vas a ir y vas a cocinar tu comida utilizando excremento humano. Y se queda Ezequiel y nunca ha entrado cosa inmunda en mi vientre. ¿Cómo puede suceder esto conmigo? ¿Cómo tú, oh Dios, me puedes mandar que yo haga esto? Está bueno, le dijo Dios. No lo vas a hacer con eso, pero lo vas a hacer con estiércol de ganado. Hay poder en el Señor. No era favorable, por supuesto, que era utilizar esta cosa como leña. Poderoso Dios. No era fácil. En el primer sitio que le hace Babilonia, parece que por ese tiempo Dios le mata a la mujer. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Dios le quita de romplón el deleite de sus ojos. Le mata a la esposa que tanto amaba. Y para colmo le dice: no llorar. Bendito sea Dios. No era fácil. Pero ¿cómo era que Ezequiel podía soportar todas estas cosas? Hay poder en el Señor. Yo nada más, gloria al Señor, hago énfasis un poquito así, hermanos, a ciertas cosas de la vida de Ezequiel. Hay mucho más, por supuesto. Pero cómo Ezequiel, hermanos, gloria al Señor, superaba todo eso. ¿Dónde estaba el meollo, hermanos, de la gloria al Señor, del éxito de él? Hay poder en el Señor. Bendito sea Dios. Hermanos, Ezequiel había experimentado la realidad de la existencia del Dios criador del cielo y de la tierra. Ezequiel tenía una íntima relación con Dios. Ezequiel estaba muy consciente, muy seguro de la existencia de Dios y que Dios estaba con él. Bendito sea Dios. Hay poder en el Señor. Ezequiel había visto la gloria de Dios, había visto el poder de Dios manifiesto, había visto la presencia de Dios glorificándose, había visto la gloria de Dios moviéndose en el templo de Dios. Había visto también la gloria de Dios saliéndose del templo, posándose en la puerta del templo. Gloria al Señor. Y había visto la gloria de Dios moviéndose allá afuera del templo a la ciudad. Y había visto también la gloria de Dios abandonando no solo el templo, sino abandonando la ciudad y yéndose a los montes. Hay poder en el Señor. Había visto la gloria de Dios. Había visto la presencia de Dios. Había visto cómo la gloria, cómo la presencia de Dios había abandonado a su pueblo. Pero también había visto cómo la presencia y la gloria de Dios había, hermanos, hecho misericordia de él. Como Dios había tenido cuidado de él. Había experimentado, hermanos, gloria al Señor, moverse en la presencia y en la gloria de Dios. Hay poder en el Señor. Bendito sea Dios. En el capítulo 8 de Ezequiel, la Biblia registra, gloria al Señor, y dice Ezequiel, me parece que el versículo 3, cuando está hablando de aquellas figuras, y dice que aquella figura vino hasta él, y una mano lo agarró de las guedejas del pelo. Gloria al Señor. Una mano lo agarró del pelo y lo suspendió
lo levantó y lo puso entre el cielo y la tierra. Poderoso Dios. Cuando está hablando de esa mano, cuando está hablando de esa presencia, está hablando del poder de Dios, está hablando de la gloria de Dios, está hablando del mismo Espíritu de Dios. Poderoso Dios. Dice Ezequiel, me levantó, me llevó. Hay poder en el Señor. Y cuando la persona es tomada por el poder de Dios, cuando la persona es tomada por la mano de Dios y es llevada y colocada en un lugar alto, de ahí se ven mejor las cosas. Hay poder en el Señor. Y se evitan muchas cosas también. Poderoso Dios. Gloria a Jesús. Se cuenta del águila, yo no la he visto, pero se cuenta del águila que cuando, hermanos, vienen esas fuertes tormentas, hermanos, impetuosas, esas tormentas torrenciales, hermanos, y con fuertes vientos, hermanos, se cuenta que el águila, cuando se aproxima esa tormenta, se remonta a lo más alto, a las nubes, hermanos, y sobrepasa la altura de esa tormenta, y la tormenta está azotando abajo, y la tormenta está golpeando abajo, pero el águila está volando sobre la tormenta, y la tormenta a ella no la daña. Bendito sea Dios. Todo está siendo golpeado abajo por la tormenta, pero el águila está tranquila ya. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Se cuenta de un piloto en la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, no habían esos tremendos aviones en la Primera Guerra Mundial. En aquella avioneta que él andaba para ir a atacar al enemigo, cuando se levantó y empezó a volar, sintió cierto ruido dentro de la avioneta y, hermanos, oía como que mordían algo ahí, y empezó a darse cuenta que la avioneta se le había llenado de ratas y las ratas le estaban mordiendo hasta el cinturón de seguridad. Le dieron deseos de regresar y aterrizar porque las ratas lo estaban invadiendo adentro de la avioneta. Pero luego pensó y dijo, no, regresar no es buena idea. Tendré que seguir volando y voy a seguir volando y voy a seguir volando. Y empezó a subir, a ascender y empezó a darse cuenta que a medida iba subiendo, las ratas se iban muriendo, y se llegó a dar cuenta que las ratas no resisten en la altura. En la altura las ratas se mueren. Hay poder en el Señor. Cuando subió, las ratas que lo iban destruyendo murieron y dejaron de molestarlo. El peligro que había sentido cuando estaba abajo terminó. Ya no había más temor, ya no había más miedo de la rata. Hay poder en el Señor. Así es el cristiano. Cuando el cristiano está, hermanos, gloria al Señor, solo allá abajo, y allá abajo, hermanos, todo lo que hay alrededor parece que nos va a destruir, que destruye. Bendito sea Dios. Las cosas se ven todas chuecas muchas veces. Poderoso Dios. Pero una vez que nos acercamos a Dios y permitimos subir un poquito, las cosas se ven diferentes. El ambiente se respira diferente. Hay poder en el Señor. Aquello que parece, hermanos, que como que nos quiere hacer regresar, eso se muere, eso se termina una vez que subimos un poquito.
Porque el pensar en regresar no es acción de madurez, ni es acción de sabio, sino de una persona que se ha descuidado, que ha descuidado su comunión, que ha descuidado su, hermanos, gloria al Señor, esa vida devocional, y ahora siente que las ratas lo van a destruir, necesita subir. Hay poder en el Señor. Necesita subir. Gloria al Señor. Cuando gloria al Señor dice, gloria al Señor, Dios hablándole a Ezequiel y le dice, hijo de hombre. Le está diciendo, tú que eres hombre terreno, de los terrenales. Tú necesitas subir. Tú necesitas ver la gloria de Dios. Tú necesitas crecer un poquito. Entrar un poquito en ese ambiente, hermanos, del Espíritu. Entrar un poquito en ese ambiente de los hermanos de lo sobrenatural. Lo natural es lo terreno. Lo natural es lo que estamos acostumbrados a ver. Acostumbrados a palpar y a vivir. Bendito sea Dios. Necesitamos ir un poco más allá. Necesitamos escalar un poquito. Necesitamos subir un poquito. Hay poder en el Señor. Cuando se sube un poco, Dios nos va a revelar y nos va a mostrar cosas bellas y cosas también feas. Hay poder en el Señor. Porque Ezequiel, estando en ese ambiente ahí, allí era transportado por Dios, hermano, y lo llevaba Dios allá, y veía lo que estaban haciendo los ancianos en los secretos, viendo cómo los ancianos estaban allá en los secretos adorando imágenes, cómo en los secretos estaban los ancianos, hermanos, quemando incienso a dioses ajenos, cómo los ancianos estaban metidos en la idolatría, cómo los ancianos se habían apartado de Dios. Bendito sea Dios. Pero era estando en ese ambiente. De ahí lo llevaba Dios. Lo transportaba Dios. Y le hacía ver, hermanos, las cosas que él no aceptaba. Las cosas que eran abominación para Dios. Bendito sea Dios. Pero era ahí en ese ambiente. En esa comunión, levantado por Dios, llevado por Dios, experimentando, hermanos, y disfrutando la gloria de Dios, aunque para ver aquello que estaba acarreando destrucción al pueblo. Bendito sea Dios. Hay poder en Jesús. Oh, gloria a Dios. Bendito Dios. Necesitamos nosotros, aunque sea que nos meta Dios en el mar siquiera para ver a Jesús caminando sobre el agua, y tal vez para intentar nosotros también. Hay poder en el Señor. Bendito sea Dios. Sí, porque, hermanos, hay gente que está pidiéndole a Dios por un milagro, está pidiéndole a Dios grandes cosas. Y cuando esas cosas vienen, se asusta. Porque hay temor a lo sobrenatural. Bendito sea Dios. Porque estamos acostumbrados nada más a lo natural, a lo terreno, a lo natural. Y cuando algo sobrenatural sucede, nos asustamos. Bendito sea Dios. Y el Dios al que nosotros le servimos es un Dios todopoderoso. Es un Dios del cual dice Lucas, porque nada hay imposible para Dios. Aquellas cosas, gloria al Señor, que hermanos a nosotros nos parecen extraordinarias, a nosotros nos parecen increíbles, para Dios no son extraordinarias ni son increíbles. Para Dios es cosa favorable, porque Él es Dios. Él es Dios. ¿Y qué es lo que Dios no puede hacer? Bendito sea Dios.
Si lo único que Dios no puede hacer es mentira. Porque Él no miente. Él no es mentiroso, será lo único que Dios no puede hacer. De allí Dios puede hacer todo. Todo. Porque es Dios. Porque es soberano. Porque es criador. Todo lo puede hacer. Bendito sea Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Ven donde hemos leído. Hay poder en el Señor. Oh, gloria al Señor. Vino palabra de Dios a Ezequiel. Vino la mano de Dios. Vino el poder de Dios, el brazo de Dios, el poder. Vino la gloria de Dios. La mano, el poder, la gloria. El Espíritu, poderoso Dios. Y la mano de Dios, el poder de Dios, tomó a Ezequiel. Gloria al Señor. Y lo llevó. Por supuesto en el poder de Dios. Porque era la mano de Dios que lo llevaba. Lo llevó a un campo. Y ese campo estaba lleno de huesos. Y por cierto, esos huesos estaban secos. Gloria al Señor. Muchos quizás le han dado a saber que hay interpretaciones al texto, a la porción bíblica. Algunos le atribuyen que fue el suceso cuando Hitler masacró a tantos judíos y lo sucedido allá. La realidad es la condición en que estaba el pueblo en ese tiempo. El mensaje es un mensaje dirigido para Israel o para los judíos. Pero es una enseñanza, es un mensaje que tiene relación con todos en todo tiempo. En aquel tiempo, aquel pueblo que había sido desobediente, aquel pueblo que no había querido oír a Dios, aquel pueblo que había sido rebelde a la voz de Dios, ese pueblo había sido llevado cautivo, ese pueblo había sido destruido por sus enemigos, ese pueblo estaba sometido ahora a cautiverio, ese pueblo estaba subyugado por sus enemigos, ese pueblo estaba sin aliento de alabar a Dios. Hay poder en el Señor. No había aliento en ellos para alabar a Dios. ¿Se acuerdan? Parece que es uno de los salmos. Gloria al Señor, cuando les decían allá a ellos que cantaran cánticos de los cánticos que cantaban allá en Judá. Las arpas las habían colgado ahí en los sauces. Allí estaban las arpas. No había alabanza en ellos. No había alabanza, no había cántico para Jehová, igual que nosotros. Ustedes no ven que uno que otro saca una alabanza para Dios. Bendito sea Dios. Hay que, muchas veces, hermano, el predicador tiene que estar diciendo, le dan gloria a Dios, hermano. Bendito sea Dios. El predicador tiene que estar diciendo, dicen amén, hermano. Por supuesto que no hay que decirle amén a todos si se está diciendo una bayuncada. ¿Y para qué va a decir amén usted? Pero el amén confirma la palabra de Dios. Si se está diciendo la palabra que está escrita ahí, pues usted puede confirmarla con un amén. Bendito sea Dios. Usted puede darle un gloria a Dios, que es una alabanza que sube a la presencia de Dios. Gloria al Señor. Pero aquellos no podían darle alabanza a Dios porque estaban cautivos
cautivo, porque el que está cautivo no le puede dar alabanza a Dios. El que está cautivo no tiene libertad para dar una alabanza. El que está cautivo no tiene libertad para dar un gloria a Dios. El que está cautivo está atormentado, está mal, está subyugado. No puede hacer lo que quiera. Bendito sea Dios. No tiene libertad. Poderoso Dios. Gloria a Jesús. Mas el remanente de Dios, el que ha conocido la verdad, esa verdad lo ha hecho libre. El que ha conocido al Hijo de Dios, ese Hijo de Dios le ha hecho libre. Él dijo: conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Oh, gloria a Dios. Si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Hay poder en el Señor. Si el Hijo del Hombre los liberta, si han conocido la verdad, ustedes son libres. No libres para hacer lo que se quiera. Porque algunos esa libertad con la que Cristo nos ha hecho libres la han utilizado para hundirse en el libertinaje, y no es para eso. Libres para poderle servir a Dios, libres para poder alabar a Dios, libres para poder glorificar el nombre de nuestro amado Salvador. Para eso nos ha hecho libres Él, para alabarle a Él, para glorificarle a Él, para engrandecerle a Él. Bendito sea Dios. Gloria a Jesús. Aquel pueblo estaba disperso y estaba, hermanos, en cautiverio. Poderoso Dios. Gloria al Señor. Ezequiel está allá en Babilonia con los caldeos. Fue llevado. Jeremías se quedó, gloria al Señor, sirviéndole al poquito remanente que se quedó allí en Jerusalén. Después se lo llevaron para Egipto. Hay poder en el Señor. Pero ahí él estaba sirviendo a Dios y sirviéndole a aquella gente. Pero aquella gente estaba en preocupación. Poderoso Dios. Algunos, gloria al Señor, piensan en esto en sentido literal. Por supuesto, en el suceso de Ezequiel pudo haber sucedido que Dios lo pudo haber llevado a un cementerio. Gloria al Señor. Lo pudo haber llevado a un panteón, o lo pudo haber llevado, gloria al Señor, como dice allí, a un campo donde lo que había era una regazón de huesos. Regazón de huesos y secos. Hay poder en el Señor. Bendito sea Dios. Huesos secos. El sol les había caído. El viento los había azotado. Les había botado todo y ahora están secos. No hay vida en absoluto. Completamente secos. Hay poder en el Señor. Bendito sea Dios. Completamente secos. ¿Qué los había secado? ¿Qué los había llevado a esa condición? La correspondencia de ellos a la palabra de Dios. Es necesario nosotros, como pueblo de Dios, hermanos, poder identificar aquello que nos puede convertir en huesos secos. Podemos estar en la iglesia y podemos ser huesos secos. Hay poder en el Señor. Necesitamos identificar. Si la idolatría nos gana, nos vamos a secar. Sí, hermanos, gloria al Señor. Los cultos, hermanos, nos van a ser aburridos. Vamos a estar apáticos, apagados y dentro de la iglesia sin ánimo, sueñolientos. En la casa padece de insomnio.
Se le llegan las 3 de la mañana y no se puede dormir. Pero en la iglesia, al nomás que empieza a predicar el predicador, no puede sostener los ojos abiertos. No puede sostener la cabeza. Se está durmiendo. Hay poder en el Señor. Se está durmiendo. Oh, gloria al Señor. Es peligroso secarse. Hay que tener cuidado con aquellas cosas que nos alejan de Dios. Hay cosas muchas veces que pensamos que son bendiciones, pero son, hermanos, trampas del enemigo para que nos sequemos. Muchas veces pensamos que el trabajo que hemos encontrado, que nos pagan un buen salario, es una bendición de Dios, cuando puede ser una trampa del enemigo para que nuestras vidas se sequen. Bendito sea Dios. Poderoso Dios. Todo aquello que nos aleja de Dios nos puede secar. Cuando entramos en un conformismo y que basta con ir una vez a los 8 días a la iglesia, nos vamos a secar. Bendito sea Dios. Y a los 8 días, si preciso. Bendito sea Dios. Preciso todavía. Qué largo el culto. Qué espiritual el hermano. Bendito sea Dios. Hay poder en el Señor. Bendito sea Dios. Hay cosas que nos pueden convertir en huesos secos. No nos dejemos confundir, quizás, hermanos, por ciertas actitudes que puedan haber en nosotros. ¿Se acuerdan ustedes de la iglesia de Sardis? Hay poder en el Señor. La iglesia de Sardis se jactaba de tener nombre de viva, vivos, posiblemente por sus actividades. Posiblemente habían gritos. Posiblemente había, hermanos, no sé qué ritmos ahí. Y quizás hasta, hermanos, pegaban un pasito para adelante y otro para atrás y decían, ¡qué bendición! Quizás hasta se agarraban de la mano cuando sonaban todos aquellos tereletes. Y después salían diciendo, ¡qué bendecido estuvo el culto! ¡Qué bendición! ¿A dónde fue la bendición? ¿A qué hora sucedió la bendición? Cuando se estaban tocando aquellos tambores, cuando se estaban tocando aquellas cosas. Ahí fue. Y cuando predicaron la palabra. No, hombre, ese hermano mucho habla y solo para regañar. Tenían nombre de que estaban vivos. Delante de Dios estaban muertos. Estaban muertos. Dios se les presenta, Jesucristo se les presenta como el que tiene el Espíritu, el que da vida, el amén, el que da vida, el Todopoderoso. Ellos era que se nombraban a ellos mismos por sus actividades, pero delante de Dios estaban muertos, estaban secos. Bendito sea Dios. Hay poder en el Señor. Oh, gloria al Señor. Oh, bendito Dios. Ezequiel lo pasa Dios por todo aquel campo que está lleno de huesos secos. Hay muerte. No hay esperanza de vida. Y Dios pregunta. Jehová pregunta y le dice, hijo de hombre, tú que miras las cosas conforme a lo humano, conforme a lo terreno, tú que vives en la tierra, tú que eres terrestre, tú, gloria al Señor, ¿crees que estos huesos vivan? Gloria al Señor. ¿Tú crees que pueden vivir? Poderoso Dios. Ezequiel era un hombre sabio. No se precipitó para hablar. Bendito sea Dios.
Ezequiel en verdad, gloria al Señor, consideraba, hermanos, aquel evento de muerte. Se ventilaba, hermanos, un ambiente de muerte. Lo que predominaba allí era muerte. Parecía no haber esperanza de vida. Pero Ezequiel no dijo que van a andar viviendo esto. Bendito sea Dios. ¿Saben la comisión que Dios nos ha encomendado a nosotros? A mí me da lástima. Bueno, vengo llegando del Salvador. Y yo veo allá, hermano, mucha gente metida en la violencia. Pero ¿no será que algunos de esos muchachitos, algunos de esos están ahí? Porque a saber desde cuándo han sido ignorados. Y quizás quieren ser vistos. Quieren ser reconocidos. Quizás antes nadie, gloria al Señor, hermanos, se ocupó de ellos. Nadie los miraba. Eran vistos de menos, desechados. Ahora, con sus acciones, ahora son reconocidos, pero como malos. Hay poder. Bendito sea Dios. Y veo una cosa. Y es que está uno de esos que anda con su cuerpo todo manchado, endrogado, borracho bajo la influencia, caído ahí. Todos los que pasan rodean lo más largo que pueden, incluyendo incrédulos como también cristianos. Bendito sea Dios. Hay poder en el Señor. Allá está un borracho. No hay quien se anime, no hay quien se levante y le traiga una palabra. No hay quien venga y le hable de Dios. No hay quien venga y le hable del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Porque según el juicio del hombre, como que ya no hay esperanza. Parece que hay dos extremos. Gloria al Señor. Cuando nos enfrentamos con un letrado, con un universitario, con un doctor o un abogado, nos tiembla la quijada para hablarle la palabra de Dios. Como que la salvación no fuera para él, o como que él no tuviera necesidad de la salvación también. Pero está el otro extremo, cuando vemos a uno allí ensuciado, tirado en la calle, lo vemos arruinado. Parece que para ese ya no hay salvación. Tampoco le hablamos como que ya está desahuciado, hermano, por Dios, no. Gloria al Señor, hermano, mire cómo reaccionó Ezequiel. A Ezequiel se le preguntó y se le dijo: tú, hijo de hombre, ¿qué crees? ¿Vivirán estos huesos? Hay poder en el Señor. Ezequiel lo único que dijo es: tú lo sabes, Señor. Como quien dice, para ti no hay nada imposible. Para Dios no es imposible levantar a uno de la basura. Muchos de nosotros hemos salido de lo bajo, hemos salido de la escoria, hemos salido del cieno, hemos salido del lodo. De ahí nos levantó Dios, de ahí nos sacó Dios y nos ha hecho sentar en sillas de honra. ¿Y por qué pudo con nosotros y no podrá con aquel otro? ¿Por qué nos cambió a nosotros y no podrá cambiar al otro? ¿Por qué nos perdonó y nos levantó a nosotros y no podrá Dios perdonar y levantar al otro? Bendito Dios. Dios sí puede. A eso vino Cristo.
Es que, gloria al Señor, aquella mujer que está vendiendo su cuerpo, gloria al Señor, no puede ser transformada, no puede ser salvada, no puede ser cambiada. Sí, para Dios no hay nada imposible. Dios no tiene inconveniente buscar a una hembra hermosa, linda, virgen como María, como pudo haber buscado también a una Ruth y haber buscado, hermanos, mujeres, hermanos, gloria al Señor, mal vistas como María, también de la que sacó 7 demonios. Hay poder en el Señor. Poderoso Dios. Dios no tuvo inconveniente usar mismo a Tamar, que se vaciló hasta el suegro. Es de Dios. Poderoso Dios. Ese Dios, para Dios no hay nada imposible. Vivirán, tú lo sabes, Señor, le dijo. Ok, dijo Dios, yo lo sé, sí, yo lo sé. Sí, tú lo sabes, ok. Entonces tú ve y haz lo que yo te mande. Tú ve y predícale. Tú ve y háblale mi palabra. Tú ve y diles, gloria al Señor, que yo les puedo dar vida y que yo les doy vida. Tú ve y predícales que yo tengo vida y que yo soy generador de vida. Hay poder en el Señor. Predícales. Y vas a ver cómo yo, gloria al Señor, voy a empezar a hacer algo en ellos. Yo voy a empezar a poner tendones en ellos. Yo voy a poner carne, voy a poner piel. Lo vas a ver y vas a ver que en la iglesia no solamente van a ver albóndigas, sino que esas albóndigas van a ser llenas del Espíritu Santo. Dios está prediciendo desde tiempos de Ezequiel lo que iba a suceder en este tiempo de gracia, que el Espíritu Santo iba a venir para generar vida, para dar vida, para levantar un pueblo que alabe y que glorifique al Dios Todopoderoso. Oh, bendito sea Dios. Gloria al Señor. ¿Qué fue lo que Ezequiel hizo? Simplemente obedecer. Obedecer. A él se le dijo, tú da la palabra. Pero quizás no me van a oír si están secos. No, él no dijo eso. Gloria al Señor. Pero es que qué malo ha sido ese. ¿Cuántos ha matado? ¿Y cómo lo va a andar perdonando Dios? ¿Cuánto le hizo ese a Dios? Y que Dios va a tener misericordia ya de ese. Dios no es como nosotros, hermanos. Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesucristo vino para traer buenas nuevas de salvación. Jesucristo vino para dar vida, vida y en abundancia. Oh, bendito Dios. Gloria al Señor. ¿Cómo podrá alcanzar perdón ese? ¿Que acaso no somos dioses nosotros? No somos dioses, no podemos dar vida ni muerte. Nosotros lo que tenemos que hacer es seguir, hermanos, la comisión encomendada, la orden encomendada, seguir transmitiendo la palabra, dando la palabra, esparciendo la palabra. Dios hará lo siguiente. Es Él, porque nada hay imposible para Dios. Bendito sea Dios. Él sí puede, Él sí puede. En Él hay vida y Él vino para dar vida. Lo que Él quiere que nosotros nos prestemos. Poderoso Dios, mismo para nosotros mismos. Hay poder en el Señor. Porque no se trata solo de tendones, no se trata solo de carne, no se trata solo de piel, no es solamente eso. Mire, cuando Ezequiel empezó a predicar, hermano, y empezó a esparcir aquella palabra, empezó a suceder algo sobrenatural, un ruido, hasta la tierra como que temblaba. ¿No ha visto que hay veces que cuando se le está hablando a la gente, que uno pensaba que ya no había chance para esa persona muchas veces empieza a temblar? Le hemos hablado a personas, hermano, que han empezado a temblar
qué? Porque la presencia de Dios ha empezado a hacer algo. El poder de Dios se ha empezado a mover y estas personas han empezado a temblar. Bendito sea Dios. Empezó a moverse aquello y los huesos se fueron colocando, cada hueso en su lugar. Bendito sea Dios. Cada hueso en su partícula ahí, o en su artícula donde tenía que ir, en su articulación. Cada uno empezó a acomodarse en su respectivo lugar. Empezó a quitarse la indiferencia, empezó a abandonarse la división, empezó a abandonarse ese espíritu de división, de separación, de menosprecio, de verse de menos el uno al otro. Empezó a considerarse cada quien, gloria al Señor, lo que es en el cuerpo de Cristo, porque en el cuerpo de Cristo todos somos necesarios, todos somos importantes, todos somos de sumo valor. Bendito sea Dios. Y nadie puede decirle a nadie, no te necesito. Porque todos somos del cuerpo y todos somos necesarios. Todos somos miembros útiles. Aquí no hay nadie inútil. Todos somos útiles. Componemos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, nosotros el cuerpo, y cada miembro, como lo somos, así debemos de funcionar para la gloria de Él, para la alabanza de su nombre. Bendito es Dios. Gloria a Jesús. Poderoso Dios. Y Ezequiel seguía predicando y seguía predicando y ya estaban en la iglesia. Ya estaban. Y ya estaban allá alabando. Pero eran solamente albóndigas. Solo eran masas. Solo era carne. Solo era carne. Ahora Dios le dice a Ezequiel, gloria al Señor, ¿ya los viste reunidos? ¿Ya los viste parados? Pero todavía están muertos, dice Dios. El hecho de que tú los mires levantando las manos hay. Y el hecho de que los mires gritando. Y el hecho de que los mires con esas acciones que les ves. Todavía están muertos, dice Dios. Todavía están muertos. Bendito sea Dios. Porque la carne para nada aprovecha. Lo que vivifica, lo que da vida es el Espíritu. Y Dios busca adoradores que le adoren en Espíritu y en verdad. Que vengamos a este lugar en Espíritu y en verdad. Hermanos, con esa mentalidad que al venir aquí vamos a sentir la presencia de Dios. Que al venir aquí la gloria de Dios se va a mover. Que al venir aquí el Espíritu de Dios se va a mover. Que voy a disfrutar una presencia aquí gloriosa, que el Espíritu Santo va a estar moviéndose en mis entrañas, que va a estar corriendo en mi ser como corrientes de agua viva, que va a ser algo precioso el culto, que va a ser algo glorioso, que el Señor aún me puede sanar en este culto, el Señor se puede glorificar en mi salud en este culto, el Señor puede hacer cosas grandes en la iglesia en este día. Bendito sea Dios. Esos son los adoradores que Dios busca. Que cuando van para la casa de Dios, van contentos. Salieron enfermos de su casa, pero vienen creyendo que esa enfermedad se la van a poner en los pies a Jesús. Vienen con problemas de la casa, pero que esos problemas los van a poner a los pies de Jesús. Que sea Él que se encargue y que vea qué hace con esas cosas. Poderoso Dios. Gloria a Jesús. Pero si sale de la casa, ¿a quién le toca predicar hoy? Gloria al Señor. ¿A quién le toca al hermano Noé? Gloria al Señor. Al hermano Noé. Y empezamos a pensar negativamente. ¿A quién le toca al hermano Andrés?
Otra leñateada. Otra garroteada. ¿A quién le toca? Al pastor que se parece papá de nosotros. Joder, que el Señor. Ni mi tata me regañó tanto. Yo no sé por qué le soporto. ¿Y qué bendición vamos a recibir, hermano? ¿Y cómo vamos a ver la gloria de Dios? ¿Y cómo vamos a recibir el favor de Dios? Hay poder en el Señor. ¿Cómo? Y cuando salimos vamos haciendo comentarios solo de lo malo que oímos, solo de lo malo que vimos. ¿Cómo vino vestido fulano? ¿Cómo vino fulana? ¿Cómo gritó fulano? ¿Cómo no gritó el otro? ¿Cómo se durmió el otro? Casi se desnuca, casi se cae. Pero no vamos comentando. Qué lindo ese mensaje. Esa palabra me tocó. Aquello que dijo, gloria al Señor, del Espíritu que sana, del Espíritu que da vida. Eso me tocó. Sentí la presencia de Dios. Disfruté la gloria de Dios. Si el diablo quiere entrar a su vida, sale huyendo. Pero cuando va haciendo comentarios de lo malo, ahí el diablo va. Sí, es verdad. Sí. Y te acordás de aquello otro que dijo también. Sí, sí. Ah, de eso otro. Es otro. Sí, sí, sí. Y empieza el diablo a traerle todo lo que no edifica. Lo que no edifica. Hay que ser sabios cuando nos acercamos para ser edificados y recibir bendición. Porque aquí venimos para recibir bendición. Bendito sea Dios. El que bendice es Dios. Pero bendice a los humildes. Bendice a los que se acercan con humilde corazón. Alabado Dios. Los que le buscan con sencillez de corazón, esperando recibir algo. Ahí se glorifica el Señor. Bendito Dios. Estaban en pie. A saber cuánto tiempo. Gloria al Señor. Pero todavía no había vida. Ahora Dios le dice: habla, hijo de hombre, profetiza. Profetiza al Espíritu. Clama al Espíritu. Clámalo. Clámalo y dile que venga. Y va a venir. Y el profeta empieza a clamar al Espíritu. Y empieza a decir: Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos. Espíritu, sopla vida. Espíritu, trae vida. Espíritu, tú que das vida. Ven y sopla. Ven y entra. Entra esto y dales vida. Y el Espíritu vino. Y la gloria de Dios se movió. Y ahora, hoy están parados un ejército. Hoy no hay que los haga desistir. Hoy no hay que los haga retroceder. Porque ahora tienen espíritu. Ahora son el ejército de Dios. El ejército de Jesucristo. El pueblo de Dios está parado como ejército. Porque el Espíritu de Dios lo ha capacitado. Hay poder en el Señor. Así es que esta es la palabra. Esa es la palabra. Que el Señor nos ayude para vivir dentro de ella. Hay gente que dice: no, allí no, allá sí. Allá sí. No, es nosotros. Es nosotros. Es nosotros. Que tenemos que darle oportunidad al Espíritu para que nos vivifique, para que nos regenere, para que nos dé vida, para que nos alegremos a la presencia de Dios, para que nos alegremos en el culto, para que nos gocemos en el culto, para que disfrutemos el compañerismo de los hermanos, la comunión de Dios, la comunión del Hijo, la comunión del Espíritu Santo y la comunión de los hermanos. Comunión, la vamos a disfrutar. Bendito sea Dios. Hay poder en el Señor. Gloria a Jesús. Yo entrego este micrófono.